Esta linda mañana, hermanos, amigos, todos sean bienvenidos a este lugar. Agradecemos a nuestro Dios que nos concede la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad de estar aquí para ser nosotros que le demos a nuestro Dios culto, alabanza, adoración en este lugar. Dios bendiga su esfuerzo para haber venido este día porque eh, ustedes lo saben, requiere un esfuerzo en el sentido de que eh, está tan frío y todo eso. Pero gracias a Dios por todos los hermanos, por usted que está aquí, que sienten que hay un compromiso con Dios. Porque la gente que no siente un compromiso con Dios, que su relación le da igual con Dios, se le hace fácil quedarse en su casa por no salir por este tiempo tan frío. Pero yo considero que los que estamos aquí no tenemos puede ser que, claro, sentimos difícil y quisiéramos seguir acostaditos, pero no es algo como para que a uno le quite el impulso de venir a la casa de Dios. No, no es justificable y tampoco es algo que no es suficiente. Sentimos que eso no es, no es excusa. Todo aquel que tenemos una relación con el Señor sabemos que esto es parte de la vida y esto no nos va. No nos detiene. Pero decimos esto porque también sabemos que hay personas que cosas como eso, tan frío, otras veces puede ser tan caliente y por el calor no viene. Pues, de manera que solamente son excusas. Pero gracias a Dios por ustedes, hermanos, que estamos aquí esta mañana. Quiero invitarles que vayamos a la Biblia y leamos Salmo capítulo 5. Leamos el Salmo capítulo 5 en el verso 4. Bendito Dios. Salmo capítulo 5, verso 4. Dios bendiga a mi hermano Amílcar, que el día miércoles me sustituyó en este lugar. Ocupó mi lugar y me cubrió el privilegio que yo tenía ese día de la predicación, hermano Amílcar. Dios le bendiga, varón, que me dijo que sí y fue una bendición la predicación de la palabra de Dios. Para mí es bien complicado molestar a los hermanos y decirles cúbranme por favor o algo, le repienso tanto, pero como son situaciones que se dan y no queda otra más que pues enfrentar así. Libro de Salmos capítulo 5 verso 4 dice así: para gloria y honra del Señor nuestro Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Solamente eso, hermanos, solamente ese verso, el 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ahí vamos a meditar. Señor, por favor, esta mañana, habla a nuestras vidas, edifícanos. Que tu palabra no retorne vacía. Que tu palabra, Señor, produzca aquel efecto que tú deseas producir en las vidas. Respaldame, Señor, y que sea tu palabra efectiva, eficaz, que sustente el alma, que llene el vacío, que supla la necesidad que cada uno de nosotros tenemos delante de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y entremos a la palabra de Dios. Vamos a hablar unos breves minutos. Muchas gracias, hermano. Unos breves minutos de esta palabra de Dios. Gracias al Señor por todo. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, hermanos, en todos los sentidos. Una en el sentido, en el ámbito político, ustedes saben cómo están las cosas, de lo más peor que quizás que nunca. Un movimiento
terrible que tenemos, que hay, hermano, en el mundo, rumores de guerra. Y, hermanos, de verdad que cuando uno analiza cómo está la situación, esto está en un, ¿cómo diríamos? El mundo se está agitando, hermanos, bien complicado. En el ámbito moral, una decadencia tremenda también, porque en el ámbito moral la gente no quiere nada de Dios. Los valores, los principios bíblicos están siendo puestos como algo sin importancia. Y los países están como modernizando. Unos se están matando, pero otros modernizándose, más moderno todo, más lejos de Dios todo. Y así van las cosas. Y que Dios guarde a la iglesia, porque a la iglesia también le llega frialdad, le llega, a la iglesia le llega, hermanos, sí, frialdad, falta de sometimiento, falta de entrega a las cosas de Dios. Vivimos hasta cierto punto un evangelio a nuestra manera, sin compromiso, sin seriedad, y como que hacemos las cosas por una rutina, pero que el Señor nos ayude. Y concluyo diciendo que estamos viviendo tiempos finales, hombre. Tiempos de los cuales la Biblia dijo que se llamaban tiempos peligrosos. Tiempos donde mucho pueblo del Señor estamos siendo engañados por el materialismo. El materialismo absorbe todas nuestras energías y a Dios lo dejamos completamente de lado y pareciera que ponemos todo nuestro énfasis en lo material como si fuéramos a vivir para siempre en esta tierra, como si fuéramos eternos en esta tierra. Pero realmente este engaño se nos puede terminar de un momento a otro. Estamos viviendo tiempos finales y solamente resta una cosa: vivir a cuentas con Dios es lo que nos resta. Si usted está llevando una vida descuidada, este es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Si usted no se ha reconciliado con Cristo, este es el tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. No son tiempos de vivir a nuestra manera, sino apegarnos a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Bueno, este no es mi sermón. Vengo saliendo de unos días que yo considero que si tuviera más años, lo que me dio me hubiera matado. Me dio una fuerte gripe que me tiró a la cama de una forma que sentía que no podía más. Fuerte, que yo sentí que si yo tuviera unos años más, no aguanto. Así sentía yo. Yo llego a creer que estas enfermedades no son las que daban hace muchos años, cuando era uno joven, uno era niño. Me acuerdo que a los papás de uno y a uno le daba cierta gripe y uno, pues era normal. Pero hoy yo llego a pensar que estas cosas quizás son creadas, hermano. Creadas para llevarse a gente, porque la verdad que un poquito más y uno siente que se va. Sí, hermano. No sé si algunos de los que están aquí le haya dado, a mí me dio, hermanos, estos días atrás me dio de una forma que mi alma alaba a Dios, dice la hermana Blanquita. Pero así es. Pero gracias a Dios estamos aquí. Hoy quiero predicar, hermanos, de algo y tiene que ver, es un mensaje que
Yo le decía al Señor, me deleito en Dios, pero le decía al Señor, Señor, qué raro el mensaje que voy a predicar hoy. Y lo voy a hacer de la manera más suave posible. Si puedo evitar alterarme, excelente, porque así es necesario hacerlo. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos nuestras preferencias, cosas que nos gustan, que nos complacen, y también tenemos cosas que nos desagradan, que no nos son agradables. Y Dios es lo mismo. Dios tiene cosas que le complacen, que le gustan, que le agradan, en las que Él tiene satisfacción, contentamiento, gozo y alegría. Él tiene cosas en las que Él se deleita. Y saben, sencillo, Él ha dejado en su palabra aquellas cosas que a Él le causan placer, que le causan deleite, igual que a nosotros. Y de eso quiero que hablemos esta mañana. Aquellas cosas que puedo decir esta mañana que poco nos detenemos a pensar en esto, pero que son verdades que están en la palabra de Dios, que si les prestamos atención vamos a hacer bien. Y para empezar, miremos, traigo unas 7, pero si a cada una le dedico 5 minutos, 7 por 5 serían 35. Así que usted hágase una idea. Algunos pueden ser menos minutos quizás, pero trataré de ser lo más breve posible. Una de esas cosas en las que Dios se deleita, se complace, haya satisfacción, se goza, se regocija, se siente muy bien. ¿Saben cuál es? Dios haya deleite en su pueblo. Miren qué cosas. Puedo decir que este mensaje no lo he escuchado nunca en mi vida. Nunca. Y menos aquí, pues no lo he escuchado. Y por eso digo cosas tan sencillas que están en la palabra. Pero mire, Dios haya deleite en su pueblo. Si hay algo que con lo que Dios se regocija, se alegra, se contenta, se complace, es con su pueblo. Con su pueblo, el pueblo suyo, con ustedes, conmigo. El Señor se complace, y para esto quiero mirar el Salmo 149, verso 4. Dice el Salmo 149, verso 4. Mire lo que dice el versículo: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Algo en lo que el Señor se complace, se contenta, es en su pueblo. De manera que esta mañana el Señor mirarnos reunidos aquí, hermanos. No dude usted que el Señor se goza de mirarnos reunidos, congregados. El Señor piensa como un buen padre y se regocija como un buen padre tiene a sus hijos sentados a la mesa, contentos. ¿Qué siente un buen padre que está allí y mira a sus hijos sentados a la mesa? Contentamiento, regocijo, satisfacción, alegría. ¿Qué siente un padre cuando tiene a todos sus hijos allí? Al papá no le interesa haberse quedado sin un 5, pero haberle dado todo a sus hijos y que están contentos, felices, comiendo, tienen de todo lo que quieren. ¿Qué satisfacción siente un padre? Dios siente eso, pero con nosotros, su pueblo. Satisfacción, contentamiento. Es feliz Dios con su pueblo. Feliz Dios con su pueblo. Se deleita el Señor con su pueblo. Esto explica, hermanos, por qué Dios por su pueblo se quita la camisa, como decimos algunas veces. Esto explica por qué Dios por su pueblo, hermano, hace lo que sea, cualquier cosa hace Dios por su pueblo. Porque su pueblo
con su pueblo, el Señor se entiende. El Señor sabe que el pueblo de Dios, tiene la misma línea de pensamiento que Él. El pueblo de Dios valora los dichos de su boca, su palabra. Con ese pueblo el Señor se deleita. Muy distinto a aquel que no es parte del pueblo del Señor. Por eso que aquel que es parte del pueblo de Dios debemos de gozarnos y saber que no estamos desamparados, que no estamos solos, hermano, que somos el pueblo especial del Señor. Cosa de alta estima somos nosotros. El Señor se deleita en su pueblo, de manera que uno a veces, hermanos, uno a veces pasa por alto estas verdades y como que uno siente que está solo y no, hermano, el Señor tiene contentamiento y nosotros que somos su pueblo. Entonces, aquí está una de esas primeras cosas en las que el Señor encuentra satisfacción. En su pueblo hay deleite en su pueblo. Dios con su pueblo hay deleite. Una cosa más en la que Dios tiene deleite. Dios se deleita en aquellos hermanos que le temen. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dios se deleita en los que le temen. Salmo 147, 11. Dice así el Señor. Dios se deleita en los que le temen. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan, pero ese lo veré a continuación. Pero se complace Jehová en los que le temen. El Señor haya contentamiento en aquel que no le da igual pecar de una manera deliberada como cualquier otro lo hace. Hace unos días, una acción que muestra temor un poquito es esta que le cuento. Por ejemplo, oiga, el Señor se complace en los que le temen, en aquellos que cuando se enfrentan ante una tentación, tienen temor de Dios y dicen, yo soy tentado, bien quisiera, pero ¿qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir el Señor? Hay temor de Dios en esa persona y eso, el Señor dice, hay contentamiento, hay alegría. El Señor dice, ¿cómo me deleito en mi hijo? Me encanta que me tema, que me respete, que se detenga porque tiene temor de mí. Algo que ilustra un poquito, yo digo, alguna de esas acciones que pienso yo que a Dios le gustan. Hace unos días estaba con mi papá. Estaba atrás de la casa de mi papá, con mi papá en el patio fuera. Y a la casa había llegado una persona que había reunido a mi mamá con sus hermanos, con otros mis hermanos, hermanitas, y estaban haciendo una oración y por alguna razón yo y mi papá habíamos ido a hacer algo allá afuera, más atrás, otro, y habíamos regresado. Cuando veníamos regresando, están en oración mi mamá, mis hermanas y otra gente por ahí. El punto está que en el patio había una cantidad de niños que habían llegado, incluso con la persona que llegó a orar, pero habían más los niños de casa, había niños haciendo ruido, jugando y hasta con una pelota y tiraban y todo eso. Fíjense, los niños jugando y los demás orando, los adultos orando adentro, pero los niños en el patio jugando. Me gustó esto. Cuando vamos llegando, nos damos cuenta que están orando y los demás niños están jugando. Y yo le digo a mi padre, bueno, y estos niños están jugando y la oración. Y dice mi papá, y esto me encantó, dijo, bueno, y estos que no respetan, ¿no? Dice mi papá con ese tono, espérate. Mi papá no es serio, mi papá no es delicadísimo, no es de eso, él es bien tranquilo, todo es bien, no es un hombre áspero, drástico, no, es bien tranquilo el hombre. Pero ahí, espérate, me dijo, voy allá, y se va. Bueno, y ustedes que no respetan, no están viendo que están haciendo oración ahí. Ustedes si de verdad que no respetan nada, temen esa pelota para acá.
tomó la pelota y le dijo: cuando está orando la gente es que estar calladito, hombre, que no respetan ustedes. Y aquello, hasta ahí llegó el desorden de la pelotita. Yo me quedé allá en el patio escuchando y observando todo lo que mi papá hacía. Yo dije: qué bonito gesto. ¿Qué ha de decir Dios de eso? Qué bonito. Y me sentí muy bien y dije: qué bonito, porque qué bonito, a pesar de que este hombre no anda en los caminos de Dios, pero me encantó ese gesto. Cosas como esa, ya trayéndonos, cosas como eso, tener temor de Dios, hermano, es cosas como esa, como que uno reconoce lo que está mal y no, yo no participo de esto, hay que respetar, esto es santo, esto es de Dios, esto es acá, esto, me doy a entender, hermanos, en lo que estamos. ¿Qué dice el versículo? Dios se deleita en los que le temen, Salmo 147:11. Ahí lo tenemos. Gente que cuando es tentada se detienen porque hay temor de Dios en ellos. Ustedes se recuerdan, más de una ocasión he contado un hombre que bajándose del carro traía una caja llena de papeles. Llena de papeles, y cuando abre la puerta del carro saca su caja, y cuando va saliendo el viento le sopla todos los papeles que iban en la caja y le hizo una regadera de papel. El evangélico, hermano, lo que había votado realmente eran todos los papeles que necesitaba para evangelizar. Y cuando miró que se regaron todos, el hombre miró para todos lados a ver quién lo había visto y dijo: nadie me miró. Y como nadie lo miró, dijo: ay, que se quede esa regadera de papeles. Y dejó el desorden de papeles allí. Hermanos, acciones como esa demuestran aquello mire, cuando hay temor delante de Dios, uno no piensa en me está viendo el hombre. Cuando hay temor delante de Dios, el punto es: me está viendo Dios, me está observando el Señor. Y por esto es que mucha gente, hermano, mucha gente, no nos detenemos del mal porque decimos: como aquí no hay nadie. Nadie me miró, no hay ningún hermano de la iglesia, no hay ningún conocido, nadie me mira. No nos detenemos. Nos falta el temor de Dios para reconocer que Dios nos está mirando, porque muchas de las veces sabemos que Dios nos está mirando, pero nos falta temor para detenernos. Pero el que tiene temor de Dios se detiene y dice: no, Dios me está mirando, Dios me está viendo, y se detiene, hermano. Y esta es la razón por la que, vuelvo a decir, Dios haya deleite en este tipo de gente que no le teme a los hombres, sino que le teme a Dios, que no se cuida de los hombres, se cuida es de Dios. Y Dios en esta gente haya deleite. Déjeme decirle, y concluyo diciendo que no son muchos los que tienen temor de Dios. No son muchos los que tienen temor de Dios. Tener temor de Dios sobre todo es para cuando estamos solos, cuando nadie nos mira y solo estamos nosotros ante la tentación, ante la oferta del pecado. Es ahí donde sale a relucir cuánto temor tenemos delante del Señor, cuando nadie nos mira. Pero si hay algo, vuelvo a decir, que complace a Dios, es esa gente que aunque estén solos, aunque dejaron la cubeta de pintura ahí, y aunque dejaron la herramienta ahí, pero sabemos que es de don fulano, sabemos que es del otro varón trabajador, sabemos que es del otro equipo de trabajo. Ahí la dejaron y eso no es mío y ahí se va a quedar. Y aquellos pensamientos: llévatela, hombre, llévatela. El que no tiene temor de Dios agarra la cubeta y dice: se la voy a regalar a don fulano, le voy a pintar la casa al otro fulano, esta herramienta me va a servir para... y no hay temor de Dios, sabiendo que no es de Él, lo hace, porque no hay temor de Dios. La persona se fijó solamente en: nadie me está mirando, esto lo dejaron solo aquí, véngase conmigo.
Pero el temor de Dios es aquel que sabe que no, yo soy hijo de Dios, el Señor me está mirando, no, mi respeto, ahí puede, hay que se pierda si quiere, pero yo le temo a Dios y esto yo no voy a, ¿ves? Tremendo. En esa gente es que Dios haya complacencia. ¿Cuántos problemas tenemos con eso, hermano? Créanme que no son muchos los que tienen temor de Dios. Brilla, brilla por su ausencia hoy día. Esto hace falta, hermano, el temor de Dios en la vida del pueblo del Señor. Que el Señor nos ayude porque en ellos es que el Señor haya deleite. La gente que tiene temor de Dios. Bueno, una más. Vamos a ver una más. Ya llevamos dos. Dios haya deleite en su pueblo. Si usted es pueblo del Señor, gloria a Dios. La otra es Dios haya deleite en los que le temen. Y una tercera más. Dios se complace en aquellos que ponen en Él su esperanza. Aquellos que esperan en su misericordia. Y esto está ahí mismo. Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen y añade, y en los que esperan en su misericordia. Aquellos que confían, hermano, que el Señor los va a sacar adelante. Aquellos que, esto no es un asunto de, el Señor es bueno, nos va a sacar adelante. El Señor es bueno y vamos a terminar bien. No, los que esperan en su misericordia son aquellos que, hermanos, depositan su esperanza, su confianza en que Dios los va a ayudar, como Josué y Caleb, por ejemplo. Que cuando 10 vinieron negativos diciendo, no hombre, nosotros parecíamos, y ustedes conocen la historia de Números 13 y 14, pero es diferente a los que ponen su confianza en el Señor. Una fe, una confianza que nace de saber que Dios es poderoso y nos puede sacar de las circunstancias más oscuras, más adversas, más negras. Dios nos puede sacar victorioso y se refugian en Dios, oran a Él, esperan en Él, ayunan por la victoria, buscan el favor de Dios. Esa gente, hermano, es la que el Señor dice, me complazco en este. Me complazco en este que ha puesto en mí su confianza, su esperanza, que está esperando en mi misericordia. Esa gente es la que le causa al Señor deleite, hermanos. Ese tipo de persona que no está confiando en su sabiduría, en su estrategia, en lo bueno que es el abogado, en lo bueno que es nada de esas otras cosas. Está poniendo su confianza en ese Dios todopoderoso, que así como ayudaste a tantos a través de la historia, como sacaste aquí, como sacaste allá, Señor, me vas a ayudar a mí. Ese tipo de confianza, ese tipo de esperanza es el que al Señor le agrada, hermanos, que causa deleite al Señor, causa deleite al Señor. Y uno más, voy por otro más. Dios se deleita en la rectitud. Este es número 4. Saben que si ustedes buscan en la Biblia no van a hallar mucho deleite. No hayan muchas cosas en las que Dios diga, en esto me deleito. No es mucho. Si usted busca aparte de estas, va a encontrar algunas, pero no van a ser muchas. No va a traer no va a traer unas más en las que Él diga claramente así como lo estamos leyendo. Entonces estoy en la número 4. Dios se deleita en la rectitud. No crea que son muchos los que son rectos. Vamos a ver, segundo libro, mejor Proverbios 11:20. Veamos Proverbios 11:20. Dice así, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Y primero de Crónicas 29:17, primero de Crónicas 29:17 dice así, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Pero comienza diciendo, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. La rectitud.
Mire, esto de la rectitud, ¿cómo cuesta encontrarlo? Falta de honestidad. Rectitud, ¿de qué hablamos de rectitud? Rectitud es aquella persona que es honesta. Rectitud, que compró y vendió de una manera justa. Compró y vendió como debe de ser, no se aprovechó. Es una persona recta. Rectitud, ¿qué diríamos de la rectitud? Alguien que es recto es aquel que mantiene su palabra. Rectitud, aquel que, ¿qué podría ser, hermanos? Rectitud. Hablamos de un hombre recto, es aquel que no le va a aceptar cosas torcidas. En este caso, no lo van fácilmente a sobornar, no lo van a comprar para que favorezca. Rectitud es aquel que es neutro, que no importa, hermanos, a quien tenga que, es aquel que es neutro, no importa si es su misma familia. Lo que es injusto es injusto. Lo que es injusto y dice, no puedo yo justificarte, eso no está correcto, mi hijo. No importa que seas mi hijo, mi hija, pero eso es injusto, no puedo favorecer esto. Eso, hermano, se requiere verdaderamente, no es de todo ser recto de corazón. Y dice la Biblia, al Señor le agrada, le complace la gente que es recta. En nuestros países es bien común que la gente tiene balanzas así para pesar las ventas. Un guacalito por un lado y otro por el otro. Y a uno le ponen una piedra que pesa 5 libras y aquí echan el producto, el arroz, lo que sea, 5 libras también. Pero el que no es recto, le quita su poquito a este o ustedes saben cómo son esas cosas. Hacemos trampa en cualquier cosa. Pero delante de Dios, el que es recto, dice la Biblia, es deleite para Dios el que es recto, el que no anda con trampas, el que no anda con trampas. Eso le es al Señor deleite. Gente que por el temor de Dios, por ser hijo de Dios, dice, no, yo no puedo ser de otra forma. Yo tengo que ser recto con usted, mire, justo con usted. Esa gente al Señor le causa deleite. Entonces mire cuántas cosas van ya, hermanos. Hay veces que por salir bien nosotros, por salirnos con la nuestra, no nos importa, hermanos, afectar a otros. Y a veces por querer tener la razón, no nos importa lo que sea, ir en contra de otro, cuando sabemos que es injusto lo que se está haciendo. Falta de rectitud en muchas de las cosas. Que Dios nos ayude. Si estas cosas uno las tuviera, hermano, el pueblo del Señor seríamos otros realmente. Si todas estas cosas uno las tuviera en su propia vida. Quiero ver uno más. Ahora ya miramos 4 y ya vamos con la rectitud. A Dios le encanta, le agrada la rectitud. Ahora, la rectitud. ¿Qué sería en la rectitud? Bueno, me está viniendo a la mente, me está viniendo en este instante cómo está de moda eso de andarle elogiando la mujer al otro. Dejen que me vaya un poquito acá. Se me está viniendo ahora mismo que, hermanos, el que no es recto, hermanos, con esto de las redes sociales, lo fácil que está mandarle un elogio, un cuentazo a la hermana fulana, al hermano fulano, o no sé, hermanos, porque hoy hasta las mujeres también se les ha hecho fácil. Ya no es solo el hombre, sino que hasta las mujeres y hermanos, y aquí nos presentamos como bien honestos y bien rectos, bien temerosos de Dios, pero en la verdad es que hace falta rectitud, hombre, hermanos. Se nos hace tan fácil ser deshonestos, se nos hace tan fácil cualquier cosa, se nos hace tan fácil, pero la razón es que no somos rectos, no somos rectos.
No somos rectos. Que Dios nos redarguya, hermanos. Que el Señor nos redarguya porque nos hace falta. No somos rectos. Y ya aquí nos presentamos como que tremendo, ¿verdad? Pero la verdad es que hace falta rectitud de corazón. Rectitud de corazón para decirle al Señor: no, Señor, yo no voy a hacer eso, Señor. Yo soy tu hijo, yo tengo que dar testimonio. Rectitud de corazón hace falta. Solo lo quise mencionar, hermanos, por si acaso allí, ¿verdad? El Señor nos ayude. Ahí sepa cada quien cómo están sus cosas. Rectitud. Hablemos de una más. Aparte de lo que es rectitud, Dios se deleita también, número 5, en nuestras oraciones. ¿Cómo es eso? Dios haya deleite en nuestras oraciones. Yo no sabía eso. Que cuando la persona se postra en oración, cuando nosotros somos gente que vamos y tenemos momentos de oración, Dios se deleita en la oración. Dios se deleita en que usted ore. Dios se deleita en que usted tenga oración. Libro de Proverbios capítulo 15, verso 8. Así nuestras oraciones sean quizás pequeñas, cortas, nos falta mucho, pero Dios se deleita cuando oramos. Mire lo que dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando los que le temen, cuando sus hijos, cuando su pueblo hace oración. El Señor se goza con eso, cuando su pueblo hace oración. Cuando sus hijos oran, el Señor se deleita con esto. Y yo pensaría: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué hallar deleite en que yo ore? ¿Por qué hallar deleite? Y el Señor dice: mas la oración de los rectos es su gozo. Hay alegría, haya contentamiento Él en que su pueblo haga oración delante del Señor. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta tener oración? Muchos de los que estamos aquí, lo poquito que se ora es las veces que venimos a la iglesia nada más. ¿Sabe cuánto oramos al inicio? 3, 4 minutos oramos cuando venimos a la iglesia al inicio. Y la oración de la ofrenda y la oración al final. Entre todos alcanzaremos a hacer unos 7 minutos por todo. 7 minutos de oración, lo más que alcanzamos a hacer entre todas, sumadas. Y muchos de los que estamos aquí, tengo que decir que es verdad, hermano, es verdad, que de las 168 horas que tienen los 7 días de la semana, desde el domingo pasado para este domingo a esta hora, han pasado 168 horas. Y de esas 168 horas, saque su conclusión: ¿cuántas apartó de oración? Baje la cabeza si lo siente, bájela. Ya miró cuántas horas, de 168, ya miró usted cuántas horas apartó de oración desde el domingo para acá. Ya pasaron 8 días, pero en 8 días han pasado 168 horas. De esas 168 horas, si usted suma cuántas apartó en oración, ya sabe cuánto le salió. Tengamos pena, porque muchos de los que estamos aquí, tenga pena, porque muchos, y evalúe su relación con Dios, evalúe cómo está su vida espiritual. Porque muchos de los que están aquí desde el domingo pasado que estuvieron, no han vuelto a orar sino hasta que han venido a la iglesia. Tengan pena. Usted pensará que muchos de los que están aquí no, pero muchos de los que están aquí sí, así ha pasado. Y allí uno puede evaluar, hermano, y mirar cómo está mi comunión con Dios, mi grado de relación con Él. Y la Biblia dice que el Señor se complace, haya deleite, satisfacción en aquellos que en el momento ahí está, más la oración de los rectos es su gozo. ¿Cuántas veces el Señor apartó para nosotros? Qué lindo mi hijo, cómo aparta momentos de oración. Qué lindo mi hijo, cómo está, ¿verdad? La oración
La verdad que Dios no veo por qué hallar contentamiento en esto, pero la Biblia dice que Él haya complacencia, haya satisfacción, haya deleite en que su pueblo tenga oración. Los rectos, su pueblo, los justos, los que somos justificados con la sangre de Cristo. Así sean oraciones quizás cortas, hermanos, pero el Señor dice, me deleito en ese tiempo que aparta. Me deleito en ese tiempo que apartas de oración, ese tiempo que apartas para hablar conmigo, me deleito. Síguelo apartando, síguelo haciendo, fulanito, sigue apartando. Quiero que sepas que me deleito en oírte, me deleito en atenderte, me deleito en que hables conmigo, me deleito en que me des un espacio de tu tiempo. Haya el Señor deleite en la oración, hermanos. Si usted quiere, busque más en la Biblia, pero no son muchas las cosas en las que el Señor dice, en esto me deleito. En su pueblo, lo sabemos que en su pueblo, por su pueblo, hermano, por su pueblo, fue capaz de quitarle las ruedas de los carros a Faraón y abrir el mar y después ahogarlo, pero era por su pueblo, cualquier cosa hace por su pueblo. Y lo sabemos, y era lo primero, pero aquí estamos viendo, hermanos, que aún Dios en las cosas que, estamos viendo cosas en las que Dios haya deleite, satisfacción, contentamiento. Usted y yo tenemos muchas cosas en las que nos complacemos y decimos que si hay algo que a mí me encanta, dice uno, es tal y tal cosa. Entonces es como que Dios nos está diciendo esta mañana también, si hay algo en lo que a mí me complace, me da deleite, es tal y tal cosa. Es como si Dios lo estuviera diciendo de esa forma. Una más, número 6. Dios se deleita en integridad. Se deleita Dios en la integridad. Aquella gente que es íntegra, que ama la integridad, que desecha lo deshonesto, que no aprueba lo que es injusto. Dios se deleita en la integridad. Proverbios capítulo 11, verso 1. Dice así, Proverbios capítulo 11, 1. Mire lo que dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, esa le agrada. Miren, tenemos a un Dios tan de verdad que no hay maldad en Él, como empezamos leyendo el texto base. No hay maldad en Él. Tenemos a un Dios cabal, a un Dios perfecto, a un Dios que solo ama lo que es bueno, a un Dios con un carácter bien. Ay, hermano, mire, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. O sea que Dios es enemigo de las trampas. Que uno vaya a querer hacer trampa, que pintémosle aquí, hagámosle cualquier cosa, ya por fin que con que te lo paguen y lo vendamos, ya salimos de esto, que se lo lleve, que si se le arruina, que se le arruine a él. Si esto se le arruina, se le desbarata, hay que sea, pero en manos de él. Siempre y cuando ya me haya pagado, ya hay que ver cómo le va. Miren, hermanos, Dios es enemigo de esas cosas. Allí está Dios. Dios es enemigo de las trampas. Eso de crear maquinaciones perversas y le voy a decir esto para que me crea aquí y le voy a decir allá para que me crea de esta otra forma y le voy a arreglar, le voy a maquillar esto aquí, pero y luego lo voy a presentar como que está bonito y lo voy a vender. Miren, por eso que cualquier negocio no cuadra con uno de hijo de Dios. Hay negocios que son, que quiere cuidado porque requieren rectitud, porque si no a veces no se gana y entonces Dios tenga misericordia. Pero miren, hermano, aquí está. Dios es un Dios cabal, hermanos. Bien dice la palabra que no hay en él tiniebla, no hay en él, hermano, en él no hay nada de lo que podamos decir maldad en él. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ya vienen los taxes en estos días. Y comúnmente
le dicen, el hombre o la mujer le dice, ¿quiere que le pongamos aquí tal y tal cosa? Que usted esto y que la troca le chocó y que tuvo tanto gasto y que le ponemos aquí, ¿para qué? Está bien, póngale ahí. Si le ponemos esto, le devuelven tanto. Si le ponemos aquí, le baja tanto. Y si esto aquí, tanto. Y le dan opciones al hermano. Y hermanos, allí es donde se miran todas esas cosas, donde se dice, póngale, haga aquí, haga allá. Hermanos, la verdad es que nosotros tenemos a un Dios santo y como dice Pedro, santos, sed santos, y dice él, sed santos porque yo soy santo. Una de las razones por las que estamos llamados nosotros a ser íntegros, por la que estamos llamados a ser rectos, por la que estamos llamados a ser cabales, es porque el Dios al cual nosotros creemos, el Dios al que tenemos en nuestra vida, es un Dios cabal, es un Dios recto, es un Dios que no se anda con trampas, ni con mañas, ni con trucos, ni con hermanos, nada de estas cosas. Por eso que este Dios es el que, ahí lo tenemos, un Dios que se deleita en integridad. Eres cabal, a Dios le gusta eso. Eres cabal, eres íntegro, a Dios le gusta eso. ¿Sabe que el Señor observa todas nuestras compras y nuestras ventas? El Señor mira, está pendiente hasta de cualquier detallito. Allá estaban Ananías y Zafiro. Inventaron aquello allá en su casa, aquella mentira. Digámosle a los hermanos que aquí, a los apóstoles, digámosles que en tanto la vendimos. Hermanos, Dios mira cualquier detallito, aún pláticas en nuestras casas, mira cualquier cosa y mire, allá Dios lo sacó a la luz. Hermanos, Dios ama la rectitud, ama la integridad y aquí estamos viendo todo lo que es nuestro Dios. Y concluyo una última, y esta será: el deleite de Dios es en los que son veraces, es decir, con aquellos que no le... El deleite de Dios es con aquellos que no aprueban la mentira, el engaño. Veámoslo. Proverbios 12:22. Dice Proverbios 12:22. Dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Qué bonito eso. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Es decir, el Señor haya contentamiento con aquella gente que es veraz. Hoy día está muy de moda, hermano, que a cualquier hermano creyente, pues en Cristo, se nos hace fácil la mentira, hermano, mentir. Se nos hace fácil dar una mentira. Y este pecado de la mentira, Dios tiene una especial abominación contra este pecado de la mentira. Hay un rechazo de Dios completo para esto de la mentira. La Biblia dice que Dios es enemigo del corazón que maquina cosas en la cama, en la noche, maldades en su corazón, mentiras. Mire, la Biblia llama a Satanás el padre de la mentira. El padre de la mentira lo llama en el libro de Juan. Y dice la Biblia en Apocalipsis 21:8. Dice en Apocalipsis 21:8, cuando habla de aquel listado, hermano, de los que no entrarán. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo. Y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Ahí van los mentirosos, hermano. Y uno cualquiera puede decir, no, una mentira. Hay gente que tiene el mal hábito de ser un mentiroso completo. Mentiroso. El Señor tenga misericordia y nos ayude, hermano, porque cuando somos mentirosos, aquí estamos viendo abominaciones al Señor esto. Que el Señor nos libre de toda falsedad, que el Señor nos libre. No entrarán en el cielo, dice la palabra de Dios, sencillamente.
¿Cuántos no hay aquí que engañan a cuántas no hay aquí que engañan a su hombre? ¿Cuántos no hay que engañan a su mujer también? ¿Cuántos no hay que se le ha olvidado que eso es engaño, eso es mentira? Y en esa palabra de ahí irán los mentirosos, al lago de fuego irán los mentirosos, ahí va todo aquel engañador. El engañador allí va. El engañador es aquel que le aparenta a su esposa que todo está bien, pero anda con otras cosas. Usted está engañando a su pareja. Y si es la mujer, usted está engañando también a su hombre. Y para usted y para usted y para todo el que anda en estas cosas es esa palabra sencillamente. Mentiroso. No tendrán mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra, que es la muerte segunda. Dios tenga misericordia, hermano. Que no, como hijos de Dios, no veamos estas cosas como sencillas, como simples, hermano. Aparentemente se ven cosas como sencillo, simple, pero no es simple, hermano, no es simple. No son cosas sencillas. A veces dar una pequeña mentira, decimos, le voy a decir que estuve enfermo toda la semana. Fíjense, hermanos, que no pude ir a la iglesia porque estuve enferma toda la semana y viera cómo he estado y viera aquí, y viera allá y inventa. Y tremenda mentira. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Dígale a su líder que no pude. Usted no le miente y que le va a hacer el líder, que no vino. No hay necesidad de que se ensucie con semejante pecado. ¿Para qué ir a la mentira? Todos los que borramos textos para que no los mire la mujer que borra textos para que no los mire su esposo, usted cae dentro de esos también mentirosos, porque está ocultando cosas. Y ahí dice claro, mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted no se había detenido a pensar que usted cae dentro de eso cuando actúa de esa forma. Ahí caemos también cuando actuamos de esa forma. Miren, que Dios tenga misericordia. No veamos estas cosas tan sencillas, mis hermanos. Voy a leerlas todas brevemente. Mire, termino ahora diciendo una lectura de todo lo que hemos visto. El deleite de Dios está en su pueblo. Cuando el Señor tiene su pueblo, para el Señor es contentamiento, como cuando está la abuelita con los hijos, con los nietos y con los yernos y las nueras, y hacen comida y hay una alegría ahí. La abuelita y todos están en la casa contentos y dice, qué felicidad, se llenó mi casa. Así siente Dios con su pueblo. Su pueblo es su deleite. Número 2, decíamos, el Señor se deleita en los que le temen, que no se fijan de que solamente aquello de que me están viendo los hombres. No, le temo a Dios. Y si le temo a Dios, eso está por arriba de todo, dice el que le teme al Señor. Y se complace, número 3, en aquellos que ponen en Él su esperanza. El Señor me va a ayudar. Yo reconozco que por mí mismo no puedo, soy limitado, soy incapaz, pero sé que hay un Dios misericordioso que a través de la historia ha ayudado a tanto, me va a ayudar a mí también, y pone su esperanza y su confianza en el Señor, y eso le agrada al Señor, los que esperan en Él. Dios se deleita también en los que son rectos de corazón, que no admiten trampa, que no apoyan las trampas. Y por último, 5, Dios se deleita en nuestras oraciones, aquellos que tienen espacio, apartan el espacio para tener oración. Y número 6, Dios se deleita en los que son íntegros, que aman la integridad, igual que la rectitud también esto, ¿verdad? Y por último decíamos, Dios se deleita en aquellos que son veraces, Proverbios 12:22. Aquellos que no mienten, que hablan verdad con su boca.
Hermanos, que no se nos haga sencillo. Se da cuenta cómo estas cositas que aparentan ser sencillos, muchas de las veces las tenemos en nuestra vida. Ah, no es nada, dice. No, tenga Dios misericordia. Son cosas, hermanos, que necesitamos aplicarlas en nuestra vida. Y teniendo esto en nuestra vida, vamos a ser mejores hijos de Dios. Vamos a crecer, vamos a darle contentamiento al Señor. Así que esta es la exposición de esta mañana y quiero cerrar con una oración, que si ora conmigo de pie, después de escuchar estas palabras. Señor Dios, esta mañana hemos visto aquellas cosas en las que tú dices, en esto me complazco, en esto me deleito. Señor, cosas que a veces nos parecen sencillas, Señor. Señor, cosas que a veces las pasamos por alto. El que retiene el pago y que sabe que tiene que pagarlo. El que debe, Señor, y se le hace fácil. Señor, tenga misericordia. Dios mío, que tu palabra venga a hacernos mucho bien en esta mañana. Que tu palabra, como siempre lo ha hecho, haga de nosotros mejores hijos de Dios. Ayúdenos, Señor, que tu palabra quede impregnada en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, así breve, Señor, como hemos hablado, calmado, pero que tu palabra nos haga meditar. Necesitamos mucho de ti, Señor, implementar estas cosas en nuestra vida. Necesitamos implementarlas en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. Necesitamos, Señor, implementarlo en nosotros. Ayúdenos, Dios, que su palabra se quede impregnada en nuestro corazón, Señor, y que vivamos en este mundo apegados a ella, amando tu palabra, y que cuando tendemos a salirnos de esto, tú nos redargullas, Señor, con tu Espíritu Santo, con lo que hemos oído aquí, tu palabra. Señor, ayúdenos para hacer luz en medio de las tinieblas, ser gente, Señor, que alumbra con tu luz, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, con esto tomen asiento y con esto estamos llegando ya.